Bienvenidos a esta clase virtual. Corta les saluda Rodrigo Flores, director del Centro de Capacitación RF. En esta oportunidad vamos a revisar los puntos claves para poder desarrollar o describir la gestión o la metodología de gestión de riesgos apalancados en el estándar ISO 27005. Comencemos. Lo importante que tenemos que tener presente es que nosotros vamos a apalancar la metodología apoyados en el estándar 31000 y 27005. Entonces, como facto tenemos esta norma, la 31000 como tal, y vamos a comenzar. Cuando nosotros desarrollamos la metodología de riesgos enfocada a la tecnología y seguridad de información, y considerando el alineamiento a ISO 31000, nosotros debemos tener como puntos relevantes el proceso como tal, ¿no? Establecimiento del contexto. En este punto nosotros, cuando desarrollamos la metodología, debemos buscar o describir qué actividades me van a permitir poder definir el alcance de la gestión de riesgos. ¿Sí? Dentro del alcance de la gestión de riesgos, nosotros debemos tener claro si lo vamos a hacer por proceso de negocio o lo vamos a hacer por producto o servicio. Entonces, en la metodología ustedes van a poder describir cómo yo determino el alcance. Generalmente en la 27005, en la cláusula 5, ya nos describe que si nosotros al tener un sistema de gestión de seguridad de información, un SGCI, prácticamente nosotros nos acogeríamos a ese alcance inicial. El sistema de gestión de seguridad de información en la cláusula 4 tiene como descriptivo la 4.3 el alcance que constituye el límite organizacional, el límite tecnológico y el límite geográfico. ¿Sí? En este caso, nosotros pues acogeríamos ese input, ¿no? En el caso que las organizaciones no tengamos un sistema de gestión y nos piden por los entes de control, nosotros podemos tener un primer alcance basados en los procesos de la cadena de valor, es decir, en los procesos misionales. Entonces ahí nosotros en la metodología vamos a describir cómo escogemos el alcance de gestión para la metodología de riesgos. ¿Sí? Una vez que tengo claro estas actividades, otro punto relevante dentro del establecimiento del contexto es tener presente si nosotros tenemos una metodología de riesgos empresarial ya estipulada para poder nosotros alinear nuestra metodología de riesgos tecnológicos y de seguridad de información. Esto quiere decir que si dentro de la metodología de riesgos yo tengo como parámetros o como escalas de valoración tanto para la probabilidad como para el impacto, 4 escalas de valoración, mi metodología de riesgos de seguridad de información debe tener estas 4. Si tiene 3, por ejemplo, alto, medio, bajo, igual. De igual forma, las categorías, ¿no? O las áreas de impacto. Si tengo 3 categorías, por ejemplo, financiero, operativo y satisfacción del cliente, entonces mi metodología de riesgos de seguridad debe describir eso. Cuando ustedes van estructurando, pues van considerando estos puntos. Otro adicional que debemos tener presente es cómo definimos o cómo se designa los roles y responsabilidades para la metodología de riesgos. ¿Quién es el encargado de hacer la metodología? ¿Quién es el encargado de implementar o gestionar la metodología? ¿Y quién es el encargado de validar y autorizar o aprobar? Esos serían los puntos importantes dentro del establecimiento del contexto. Cuando nosotros ya trabajamos en la parte de la apreciación del riesgo, nosotros debemos tener presente en la identificación cuáles son las actividades que van a permitirme a nosotros, primero, tener el inventario de activos de información, que va muy de la mano con el alcance que nosotros habíamos descrito, ¿ya? Tener claro aquí también cuáles son las ubicaciones de estos activos de información, dónde están tanto la parte digital como la parte física. Tener presente las actividades que me permiten estructurar la lista de o catálogo de amenazas o los eventos que pueden afectar estos activos de información. Esos serían los puntos relevantes en esta parte.
Adicional a eso, cuando nosotros ya vamos a la parte del análisis de riesgos, aquí vemos en este caso cómo nosotros podemos estimar o cuantificar los riesgos. Tengan presente que un riesgo es el resultado de que un evento se materializó, que tiene una probabilidad o una posibilidad que se ejecutó por una afectación o consecuencia de un impacto. Entonces, esto es esencial que lo tengan presente para poder ir describiendo. Entonces, en la parte del análisis, nosotros en la metodología debemos orientar a las personas que van a implementar cómo pueden hacer la valoración de la probabilidad y el impacto, teniendo presente las escalas o los rangos de valoración, teniendo presente también cuáles son los registros que hayan tenido de eventos que hayan suscitado en la organización. Teniendo claro esto, otro punto relevante dentro de la metodología en la parte de evaluación de riesgos es validar qué riesgos del ejercicio anterior por su calificación no van a ser aceptados o están sobre el nivel de riesgo aceptable. ¿Sí? Entonces, en la metodología vamos a describir esto. ¿Cómo yo hago para que los riesgos que no están dentro de mi nivel de riesgo aceptable, pues pasen a la siguiente etapa, que es el tratamiento? Entonces, aquí nosotros valoramos la calificación del riesgo que sale de esta etapa y el nivel de riesgo aceptable. Eso se debe describir en la metodología. En la parte del tratamiento de los riesgos, vamos a mencionar qué acciones en la parte de aceptación, mitigación, transferencia o eliminación voy a hacer o voy a describir de manera general en la metodología para tratar estos riesgos que no fueron aceptados o que están sobre el nivel de riesgo aceptable. En este punto nosotros también debemos hacer énfasis en la parte de los controles. En la metodología ustedes deben describir si estos análisis o la etapa de identificación, análisis y evaluación consideramos o no los controles existentes. Si consideramos los controles existentes, igual en la metodología deben describir cómo nosotros vamos a valorar estos controles. Si estos controles son eficientes y efectivos y nos ayudan a modificar el impacto o la probabilidad de aquellos eventos o amenazas que yo mencioné podrían afectar a los activos de información. Entonces, esas actividades ustedes lo deben describir. De igual manera, se debe mencionar cuáles son las actividades para definir los roles o las responsabilidades o los ejecutores de implementar los controles o las opciones de tratamiento de riesgos. Una vez que tengo claro esta parte, nosotros debemos enfocarnos en las actividades de comunicación, consulta y en las de monitoreo y revisión. En la comunicación, en la metodología, pues deben describir cuáles serán los medios de comunicación oficial, donde nosotros por metodología vamos a dar comunicación o vamos a dar al tanto de cómo se están desarrollando las actividades dentro del proceso, ¿no? De la apreciación del riesgo, dentro del proceso de tratamiento de riesgos, per se de la comunicación. Entonces, de aquí debemos tener presente cuáles son los canales de comunicación oficiales, cómo nosotros describimos o utilizamos. ¿Cómo nosotros vamos a comunicar la ejecución de la metodología en las diferentes etapas? En la etapa de la identificación, en la etapa de análisis, de evaluación, de tratamiento, de monitoreo y comunicación. Y en la parte del monitoreo, nosotros debemos, y revisión, nosotros debemos validar qué actividades dentro de la metodología me permiten confirmar que se está ejecutando la metodología en función a las etapas antes descritas. ¿Cuáles son las observaciones que yo puedo levantar o cuáles son las actividades que me permitirían una mejora continua dentro de la metodología per se? Y pues luego de tener claro esto, es necesario también que ustedes revisen dentro de la metodología
¿Cuáles son las actividades que me permiten a mí estructurar los documentos dentro de la metodología como tal? ¿Cómo yo genero el formato para poder describir el alcance o el ámbito de gestión de la análisis de riesgos? ¿Cuáles son los formatos que son o las matrices para poder realizar el inventario de activos, el catálogo o lista de amenazas y el ejercicio de la identificación del riesgo? De igual manera, los formatos para hacer el análisis de riesgos, en los cuales está ya embebido también los formatos para hacer las matrices de criterios de impacto y probabilidad, la matriz en este caso para poder valorar la evaluación. En algunas organizaciones utilizan la semaforización. ¿Cuál es el formato para estructurar el plan de tratamiento de riesgos, donde está descrito los riesgos con sus calificaciones y las opciones que yo voy a trabajar en la aceptación, en la transferencia, en la mitigación y en la eliminación de los riesgos? ¿Cuáles son los formatos para yo comunicar los resultados del ejercicio de la metodología de riesgos? ¿Cuáles son los formatos para el monitoreo y revisión? Entonces, sí es importante que tengan presente estas actividades dentro de todo el ciclo o el esquema que nos está proponiendo ISO 31000 y que va muy de la mano también con 27035. Si tienen de igual manera alguna inquietud adicional, estamos a las órdenes. De mi parte, pues espero que les haya sumado este contenido y les esperamos que puedan ser partícipes de los cursos que estamos proponiendo al mercado respecto a la implementación de sistemas de gestión y puntualmente lo que es gestión de riesgos tecnológicos y de seguridad de información. Que tengan una excelente tarde, muy amables.